Doctor, le aseguro que el caso clínico lo hice esta mañana, pero refleja lo que usted dijo en su pregunta. Usted está en el centro médico y le solicitan que vaya a una junta quirúrgica. Le comentan el caso de Tao. Es una persona no binaria transmasculina que desea una cirugía como parte de su proceso de tránsito. Usted como ginecólogo se estará preguntando, ay Dios, ¿ahora yo qué tengo que ver en esto? Tao desea la histerectomía total más salpingo-oophorectomía bilateral. Es una persona que tiene 24 años y es gesta 0 para 0. Este es un recorderis de las definiciones que hablamos al principio: sexo, sexo biológico, género, como para que lo tengamos claro. Entonces, ¿cuál es el papel de los ginecólogos en las cirugías de afirmación? Acuérdense que todos tenemos en la mente la masculinización torácica y la neovagina, y entonces ahí decimos, uy, me salvé, el ginecólogo no hace eso. Sin embargo, la WPAD ha reconocido muchas cirugías que normalmente se hacen en personas cisgénero o que se hacen en personas cisgénero como parte de algo estético o de algo funcional, pero que sí hacen parte de los procesos de reafirmación. Estos son la histerectomía total, la salpingectomía bilateral y la oophorectomía bilateral, que puede hacerla cualquiera de los ginecólogos que está acá en esta charla, o las mujeres cisgénero pueden solicitar los hombres transgénero pueden solicitar la vaginectomía o la colpectomía, la metoidoplastia o la faloplastia, y estas cirugías sí requieren que previamente haya un uso de terapia hormonal. Pero antes de llegar a eso, antes de que nos llegue un paciente solicitando una cirugía, usted debe saber cómo abordarlo en la consulta ginecológica. Ya lo habíamos mencionado, debe incorporar un lenguaje neutro si usted aún no conoce con qué pronombres debe referirse a este paciente, incluir en la historia clínica el nombre identitario, la identidad de género, los pronombres, preguntar de forma respetuosa acerca de la identidad de género, preferencias sexuales y las prácticas sexuales, y pues ya sabe que las personas transgénero se pueden considerar heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales o pansexuales. Esto no lo explicamos en la charla, pero usted la orientación sexual la va a determinar dependiendo de la identidad de género de la persona. Entonces, un hombre transgénero al que le gusten las mujeres es un hombre transgénero heterosexual. Un hombre transgénero al que le gusten los hombres es un hombre transgénero homosexual. A veces yo les digo, saquen una hoja y repásenlo porque puede ser un poquito difícil y en la charla tal vez genera confusión, pero esta medida que nos vamos acercando a la población transgénero se va haciendo un poco más fácil. Por supuesto, si usted debe realizar un examen físico, explíquelo, sobre todo en los hombres transgéneros. Si requiere realizar un examen ginecológico, debe usar el lenguaje adecuado. Usted debe preguntar si ha habido relaciones sexuales penetrativas, y si no ha habido, pues el examen ginecólogo ya saben que debe ser como el de una mujer cisgénero que no ha tenido relaciones. Asimismo, nuestro lenguaje debe cambiar. Como les dije en la primera charla, para nosotros pueden ser cambios que suenan obvios o que tal vez no sean innecesarios, pero la población transgénero ha adquirido lenguajes que hacen que sus sentimientos de disforia sean menores. A mí me sorprendió mucho cuando le pregunté una vez a un hombre transgénero, intentando ser incluyente, ¿cuándo fue la última vez que sangraste? En vez de decirle menstruación, y me respondió, yo me enluné la semana pasada. Entonces también usan, como usaban nuestras abuelas o las personas de área rural, las lunas para referirse al periodo menstrual. Es una de los conceptos que han adquirido o que han traído nuevamente a la actualidad los hombres transgénero. Pero entonces, en vez de hablar de periodo menstrual, hablar de sangrado genital, en vez de hablar de la vulva o la vagina, hablar del área pélvica externa, de los pliegues externos o de la apertura genital, en vez de decir las mamas o los senos, hablar del pecho. En lugar de mencionar la citología cérvico-vaginal, hablar con tamización para cáncer relacionado con virus de papiloma humano, y en vez de decir el brasier o los panties, pues decir simplemente ropa interior. Es algo que mecánicamente lo hacemos, pero esos cambios en el lenguaje, aunque leves o sutiles, hacen la diferencia en la consulta externa de la persona transgénero. En cuanto a la necesidad de histerectomía, el solo hecho de saber que el útero existe
para ellos puede ser insoportable. A pesar de que la terapia hormonal con testosterona induce la amenorrea, el solo hecho de que esa amenorrea no sea anticonceptiva o el solo hecho de saber que tienen el útero, que tienen el riesgo de embarazarse, para ellos puede generar sentimientos de disconfort. Ahora, a largo plazo, aunque sabemos que la testosterona es un medicamento que es muy seguro, se desconoce su efecto en el endometrio y en los ovarios. Entonces, sí, la histerectomía, la salpingectomía y la ovarectomía hacen parte de las cirugías de afirmación de género. Yo siempre digo, cuando hablo de personas transgénero y cuando me dicen escriba un protocolo, yo siento, y soy sincera, yo siento que no es posible hacer un protocolo para la población transgénero porque las necesidades son individuales, ¿sí? Infortunadamente hay escuelas o hay clínicas de género en Bogotá donde le dicen a los pacientes, usted se tiene que operar de arriba hacia abajo, entonces se tiene que operar la cara, se tiene que operar el cartílago, se tiene que operar las mamas, y ahí sí miramos de algo genital, pero pues puede que el paciente vaya a su clínica de género y ni siquiera quiera una cirugía, quiera solamente terapia hormonal. Entonces usted no debe crear necesidades, ¿sí? Simplemente pregúntele la expectativa. Pero si es un hombre transgénero que llega a su consulta ginecológica y le dice que quiere histerectomía, o sea, él solicita la histerectomía, usted debe hacer la asesoría. Entonces, bueno, ok, tú sabes que el útero sirve para gestar, ¿sí? No hablen de embarazarse o de mucho menos de preñez. Ustedes saben que el útero sirve para gestar. ¿Tú quieres gestar? Sí, no, ¿por qué? O ya gesté o no, definitivamente no quiero. Tú sabes que la testosterona puede tener consecuencias en las células germinales de tus gónadas. ¿Quieres usar la terapia hormonal? Sí, no, ¿por qué? ¿Tú quieres gestar? No. ¿Quieres los ovarios? Tú sabes que quitar los ovarios puede tener un riesgo de osteoporosis. No importa, quítemelo. Si usted hace una adecuada asesoría respecto a la cirugía que el paciente está solicitando, no que usted está induciendo esa necesidad, es más fácil tomar la decisión. Entonces, antes, para acceder a una cirugía de reafirmación genital, requerían que el paciente tuviera o hubiera tenido ya un tránsito legal, que hubiera tenido un cambio de nombre identitario a nombre legal o el cambio de sexo. Hay de toda la diversidad que ustedes quieran. Nosotros tenemos población migrante que no va a poder hacer un cambio de nombre legal porque en sus países no tienen las facilidades como las tenemos acá en Colombia. En Bogotá existe un programa distrital, que es el chuchú de la cédula, pero si una persona no es de Bogotá, es un poco más difícil y tiene que pagarlo. Entonces, si usted está condicionando este tipo de cirugías al cambio de nombre legal o al cambio de sexo en el documento, está generando una barrera. No genere necesidades. Siempre pregunte, ¿usted qué quiere? ¿Sí? Hemos tenido hombres transgénero que no quieren testosterona, que solo quieren la feminización torácica. Y respete los tránsitos. Todo es dinámico. Puede que una persona le diga en su primera consulta que no quiere usar testosterona y al año sí quiera usarla, ¿sí? Entonces, no genere expectativas, pero tampoco cree barreras. El tratamiento siempre debe ser individualizado. No cree un protocolo que establezca un orden, porque probablemente si usted somete a personas a procedimientos innecesarios, es más fácil el riesgo de que estén disconformes o que haya riesgo de transición. Si miramos qué cirugía es la que más solicitan los hombres transgénero, es la masculinización torácica, o lo que nosotros llamamos mastectomía. Sin embargo, el que ellos no soliciten la histerectomía puede ser por dos cosas: por desinformación acerca de que la cirugía esté cubierta por el sistema de salud, o por miedo, porque les da miedo que sea muy grande, porque les da miedo que queden con una cicatriz que les recuerde sus sentimientos de inconformidad. Sin embargo, al tener técnicas mínimamente invasivas y al tener procedimientos que son cubiertos por el sistema de beneficios, esto va a hacer que la demanda aumente. Lo comentábamos ahorita con algunos compañeros en el break. Cada vez es más frecuente que lleguen personas de transgénero o de las minorías sexuales y de género solicitando cirugía ginecológica, y usted debe estar preparado para dar la asesoría e incluso para operarlos. ¿Cuáles son las barreras que pone el sistema o que ponemos los médicos? Decirles, el útero usted no lo siente, el útero es invisible, ¿para qué se lo va a quitar? Se le va a dañar el piso pélvico.
¿sí? Ustedes pueden decirle cualquier cosa a una persona para hacer que revierta o retarde la decisión de la histerectomía. Sin embargo, aunque ellos sepan todo esto, el solo hecho de tener el útero ya les genera sentimientos de inconformidad, el hecho de saber que pueden volver a tener menstruaciones si interrumpen la testosterona, que pueden tener embarazos no deseados si no usan métodos anticonceptivos además de la terapia hormonal, y pues que claramente el útero es un emblema de la feminidad. Por eso la WPATH sí considera la histerectomía como una cirugía que hace parte del tránsito. Pues, ¿qué persona puede ser llevada a una cirugía de tránsito? Aquellas que tienen una inconformidad de género persistente que esté bien documentada, una persona que sea mayor de edad, que tenga la capacidad de tener un consentimiento o de dar su consentimiento, y si tiene alguna alteración mental que esté siendo evaluado y manejado y controlado por psiquiatría. No se requiere un tiempo establecido de terapia hormonal, entonces no es que como eres hombre transgénero, entonces primero cambia tu nombre, luego un año de testosterona y luego sí te hago la histerectomía. No, usted tome en cuenta el tránsito de vida. Esa persona puede identificarse como hombre de hace 10 años y no haber querido recibir testosterona porque no la necesita. Entonces no es condición el tener una terapia hormonal. Pero pues no se recomienda la cirugía profiláctica porque es que le puede dar cáncer si usa testosterona. O sea, eso no está recomendado. La histerectomía, pues obviamente es una técnica segura, no hay recomendaciones sobre alguna técnica superior, pero usted debería ofrecer una vía mínimamente invasiva. Entonces podría ser una vaginal, laparoscópica o combinada. Esto con el fin de minimizar los riesgos, de reducir el tamaño de las cicatrices, mejorar la recuperación postoperatoria. Este es un estudio que hicieron en San Francisco, es retrospectivo, tomaron pues del año 2000 al 2012 todas las histerectomías que se hicieron en un hospital universitario, fueron 883 cirugías, de estas fueron 850 histerectomías en mujeres cisgénero y 33 en hombres transgénero. Lo que podemos ver o las diferencias que podemos ver en la población, por supuesto, es la edad. Los hombres transgénero eran más jóvenes, habían tenido menor número de embarazos y menor número de partos. En cuanto al uso de la testosterona, obviamente el 90% de los hombres transgénero estaban usando testosterona versus ninguna mujer cisgénero, y estaban en amenorrea el 70% de los hombres transgénero y 3% de las mujeres cisgénero. En cuanto a las indicaciones, siendo mayor el dolor abdominal y el sangrado genital en las mujeres cisgénero. Concomitantemente, pues había patología anexial en las mujeres cisgénero y tenían también antecedente de displasia cervical y de displasia endometrial. Y acá es súper importante, vean el número 0 de hiperplasia endometrial en hombres transgénero, teniendo en cuenta que 90% de ellos estaban recibiendo testosterona. En cuanto al abordaje, de las 16 histerectomías que se habían programado por laparoscopia en los hombres transgénero, se pudieron completar 14 y 2 de ellas fueron llevadas finalmente a cirugía abdominal, mientras que todas las que habían sido programadas para histerectomía vaginal fueron logradas por histerectomía vaginal. Y acuérdense que estamos hablando de población joven. Esto también habla del entrenamiento de los ginecólogos en cirugías por orificios naturales. Y las complicaciones, los tiempos de anestesia y de sangrado fueron similares en la población cisgénero versus en los hombres transgénero. En cuanto a la ovarectomía, no es requerido obligatoriamente. De hecho, ninguna cirugía es obligatoria como parte del tránsito. Los datos son inconclusos entre preservar o remover los ovarios y, por supuesto, el dejarlos o quitarlos tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de preservar los ovarios pues es persistir en la fertilidad y tener los estrógenos endógenos para la protección ósea. Y al realizar la ovarectomía, pues usted elimina el riesgo de cáncer de ovario y otras neoplasias, pero eliminar ese riesgo no es la justificación de la cirugía. Este es un metaanálisis donde se hizo pues los resultados asociados a la ovarectomía en población transgénero. Se escogieron finalmente 39 estudios y de estos evaluaron pues el potencial de fertilidad de los óvulos extraídos. Las consideraciones oncológicas es que no hay una correlación entre el cáncer de ovario y el uso de testosterona. En esto sí no evalúan la incidencia de cáncer de ovario luego de la salpingectomía, evalúan el ajuste de testosterona después de la ovarectomía y no hay necesidad de ajustarla y no se modifica el riesgo de eventos cardiovasculares, probablemente porque estos pacientes continúan con terapia hormonal.
No hay cambios neurocognitivos en la población transgénero que ha sido llevada a oophorectomía y la decisión de realizar esta cirugía beneficia a la salud mental. No hay estudios que reporten el impacto psicológico o satisfacción respecto a la decisión de removerlos o no. Lo que sí se ve es que hay una disminución significativa en la disminución de la densidad mineral ósea, pero no hay un aumento en las fracturas patológicas. Si esa persona continúa con terapia hormonal, es decir, con testosterona, esto sí mejora la densidad mineral ósea. Entonces, se aconseja la oophorectomía. Haga la asesoría, ¿sí? Ellos deben saber acerca de qué pasa con la oophorectomía y obviamente la fertilidad. Se debe saber que se desconoce el impacto de la testosterona en el cáncer de ovario, aunque algunos estudios pequeños pues dicen que no hay ninguna relación. Las ventajas de la oophorectomía pues es que es un solo procedimiento quirúrgico. Como les digo, las solicitudes de tránsito son muy variables. Tengo un hombre transgénero que hace 2 años solicitó la masculinización torácica y el Pomeroy y ahorita 2 años después me está solicitando la histerectomía, ¿sí? Pues todos en nuestra mente tenemos como por qué no se la hizo hace 2 años. No hay que juzgarlo, todos caemos en el prejuicio de, a ver, piénselo bien, simplemente esto es algo que el tránsito es dinámico y va cambiando. Las ventajas de conservar los ovarios, la protección estrogénica ósea en la salud neurocognitiva y cardiovascular y por supuesto la preservación de la fertilidad. En cuanto a la salpingectomía oportunista, es la misma indicación o la misma recomendación que en personas cisgénero. No es usual que lo soliciten como una cirugía aislada, o sea, a veces sí solicitan la esterilización y pues obviamente les hacemos la salpingectomía, pero que lleguen directamente diciendo quiero que me quite solo las trompas como parte de tránsito, no lo hacen. El cáncer de ovario pues es de diagnóstico tardío, ya todos sabemos que se origina en el epitelio distal de la trompa y que la reducción del cáncer de ovario es del 80%, la reducción del riesgo, perdón. Las conclusiones, ¿cuáles son? Entonces, realizar la histerectomía tiene un efecto benéfico, hace parte del proceso de afirmación de género, teniendo en cuenta las recomendaciones de WPATH, que esa persona tenga una historia de tránsito y de vida, que pueda tomar consentimiento, que pueda dar el consentimiento por sí solo, que sea mayor de edad y que si tiene alguna patología mental de base, esa patología esté controlada. Resuelve condiciones como el sangrado genital indeseable o las irregularidades menstruales, la planificación familiar, que es algo que les incomoda mucho. Debe ofrecerse la cirugía mínimamente invasiva, entonces lo ideal en nuestros medios es que sea por laparoscopia vaginal o combinada. Obviamente es una cirugía irreversible y eso se le debe explicar a los pacientes, informar sobre los hallazgos en el impacto de la salud, que fue lo que acabamos de mencionar, y siempre sí o sí realizar la salpingectomía oportunista. Muchas gracias.